Bebí 3 meses seguidos. Solo podía escuchar voces, tenía la vista ennublecida, todo en blanco. Ya no podía respirar, me cogía la garganta, me retorcía y me desmayé. Gustavo Meza de Ecuador tuvo una niñez muy dura. Su padre, un individuo alcohólico, lo maltrataba cruelmente, al igual que a su indefensa madre. Era bastante difícil, ¿no? Aparte mi papá era militar, entonces vivíamos en la casa como dentro de un régimen militar y conmigo era muy duro, ¿no? No tuvo prácticamente una niñez agradable, tuvo una niñez triste. Veía, o sea, en él cualquier error y le pegaba, le maltrataba. Había muchísimos problemas con mi esposo. Casi no le teníamos en casa sobre y él no paraba de romper las cosas y veía los gritos, veía que mi papá le daba con golpes, con puño cerrado a mi mamá, golpes en la cabeza. De la par algunos golpes que recibía eran palabras muy fuertes, ¿no? Me trataba mal, me golpeaba, me insultaba, era muy agresivo. Yo quería hacer algo, pero no sabía que le tenía miedo. Estos hechos violentos se repetirían durante años, haciendo que Gustavo se transformara en un joven inseguro que creyó encontrar en las calles un hogar y el lugar para olvidar su doloroso pasado. Me fui involucrando mucho en el rock, las bebidas en la esquina, en el barrio. Ya empecé a beber mucho, empecé a consumir drogas, y ya me empecé a tener muchos problemas de actitudes. Agobiada de tantas aflicciones y de ver a su hijo envuelto en ese mundo de vicios, la mamá de Gustavo cayó en una profunda depresión. Me sentía impotente y yo buscaba una salida, buscaba la paz, o sea, no tenía una estabilidad emocional. Pero pronto, esa angustiada madre encontraría una nueva esperanza para su vida. Esta situación de mi mamá le llevó a acercarse a Dios y entonces ella empezó a ir a una iglesia. Yo conocí al Señor por una vecina que me invitó a una reunión. Y yo me arrodillé y solamente yo le dije, Señor, si en verdad existes, ayúdame. Mientras en aquella iglesia su mamá tenía un encuentro personal con Dios que le daba consuelo y nuevas fuerzas, en otro lugar de la ciudad, Gustavo junto a sus amigos continuaba hundiéndose en un mundo muy peligroso. Mi única manera de estar con ellos era consumiendo drogas, si no compartíamos lo que era el rock, los conciertos. Era muy fácil encontrar alcohol y drogas. Yo iba al colegio y estaba con mis amigos, consumías de alcohol y drogas dentro del colegio. Terminaba mi colegio y luego me iba a estudiar artes, ¿no? En un centro cultural donde les gustaba beber mucho y a mí también, entonces ellos ponían el alcohol y también drogas. Ya se unió a esto relaciones sexuales, vi que el sexo era muy fácil conseguirlo en esos ambientes. Y aquella vida de desenfrenos y excesos se hacía cada vez más intensa. Parecía no haber marcha atrás. A veces no me iba al colegio, pasaba bebiendo con mis amigos toda la mañana y luego llegaba a la madrugada a mi casa. Recuerdo que apenas abría mis ojos, tenía una cajetilla de cigarrillos al lado junto a mi cama y fumaba y me dormía fumando. Pero como era de esperar, ese estilo de vida pronto le traería graves consecuencias. Bebí 3 meses seguidos. Podía escuchar voces, tenía la vista ennublecida, todo en blanco. Ya no podía respirar, me cogía la garganta, me retorcía y me desmayé. Gustavo fue conducido a un hospital y sometido a un largo tratamiento de desintoxicación. Pocos días después de haber sido dado de alta, volvería a recaer. Para esto yo ya sentí que necesitaba ayuda. Y había estado con psicólogo, había ido al hospital, había conocido mucha gente y nadie me había podido ayudar. De hecho, yo mismo no me había podido ayudar. Cuando yo quería salir de todo este mundo, me abstenía, pero entraba en taquicardias.
No tenía la fuerza suficiente para abstenerme, así que entraba en desesperación y entonces lo tenía que hacer. Gustavo buscaba desesperadamente la forma de vencer sus adicciones, pero nadie lograba ayudarlo y además rechazaba la solución que su madre le brindaba. Pero yo siempre le hablaba del Señor, no me escuchaba. Parte de estas frases que repetía mi mamá era que Jesús puede ayudarme. Yo persistía, insistía, o sea, que Él le conozca al Señor, que Él le conozca. Mientras Gustavo tocaba fondo, esclavo de sus vicios, su madre clamaba a Dios por un milagro que sacara a su hijo de aquel infierno en que había caído. O sea, yo siempre lo que hacía es orar por él. Y pronto Dios contestaría aquellas oraciones cuando estaba en una casa bebiendo con unos amigos. No quería estar ahí, pero ¿dónde iba a estar si no estaba ahí? Hasta que pasó 2 señoras y un señor y preguntaron qué estaba haciendo. Les dije que estaba bebiendo. Ellos me preguntaron si yo quería salir de eso. Les dije que sí, que estaba desesperado por salir, que lo había intentado pero no había podido. En aquel instante, esas personas le invitaron a hacer una sencilla pero poderosa oración. Le pedí a Jesús que entre a mi corazón, que me ayude, que me haga su hijo. Esa oración me dio mucha esperanza. Todo eso me sirvió para reflexionar en mi vida y saber qué estoy haciendo ahora de mi vida. Desde aquel día y con la ayuda de Dios, Gustavo recibió la fuerza necesaria para comenzar a superar las adicciones que lo habían convertido en un esclavo. Gustavo también hizo algo muy importante. Hasta que tuve el valor de ir a una iglesia cristiana por mis propios pies. Y encontré a unos seres humanos, a unas personas que me hablaron de ese Dios que sí me puede ayudar y ellos oraron por mí. Ya yo mismo me alejé de muchas amistades. Un momento me di cuenta que ya llevaba un mes sin fumar y sin beber alcohol. Mi vida empezó a cambiar y no volví a fumar, a tomar alcohol y a drogarme. Ahí fue donde Dios empezó a hablar. El cambio puntual fue con la relación con mi papá. Ya hizo que yo no le juzgue. Pude perdonarle. Hoy, Gustavo es un hombre totalmente rehabilitado que sirve a Dios con todo su corazón y es el orgullo de su familia. Que no pierdan la esperanza, que el Señor nunca se olvida, Él es para todos. Gustavo como hijo es un hijo muy lindo, muy cariñoso. Bueno, el Gustavo de hoy sabe lo que quiere. Ha formado su familia, Cristo está a mi lado y que me ayuda. Sabe que se puede salir del alcohol, de las drogas y del sexo y ahora sirvo a muchos chicos que quieren salir de eso. Hoy en día dirijo una iglesia, es una iglesia alternativa o una iglesia emergente con una visión familiar, pero donde se congregan gente de las tribus urbanas, en sociedades excluidas y trabajamos con indigencia, con niños de la calle. Gustavo es un ejemplo para muchos jóvenes que están pasando problemas similares y comparte con ellos un mensaje de salvación. Estoy muy agradecido con la vida que Dios me ha dado. Jesús es el sentido de mi vida, es un ejemplo. Es alguien que quiero alcanzar. Es quien me ha dado libertad, me da muchos valores de los que yo no tuve en mi familia. Brother, tienes en mí un ejemplo de que se puede salir, de que sí hay esperanza en Cristo. Muchas de las cosas que tú estás buscando nunca las vas a encontrar, porque solo están en Dios. Afortunadamente, Gustavo pudo hacer un alto y entender que transitaba el camino de su propia destrucción, camino que finalmente pudo abandonar, y hoy es un joven que dejó de ser parte de un gran problema para convertirse en parte de la solución. Si transitas por un camino que te está conduciendo a la muerte y a tu destrucción, por favor, haz un alto y reflexiona. Llámanos ahora mismo. Queremos mostrarte el camino a la verdadera libertad.